Bueno, aquí estamos nuevamente ahora para la clase de historia. Bien, entonces vamos a ubicarnos acá, los Baales y Astarot. Sí, los Baales y Astarot. Entonces, habíamos dicho la última vez o alguna vez que cuando hacía Baales, espero que eso haya quedado supremamente claro, hace referencia a diferentes deidades que controlaban elementos de la naturaleza. Entonces el dios del agua, el dios del fuego, el dios del viento, ¿cierto? Estoy colocando lo más grande para que nos quede mucho mejor. Eso es, no aquí. Sí, entonces el dios del agua, el dios del viento. Sí, hasta tenían uno para la tristeza. Sí, uno para los pactos. Baal Berit. ¿Sí? Entonces, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno y sirvieron a los Baales, a diferentes dioses con diferente control o poder, y a Astarot, a los dioses de Siria, ¿cierto? A los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron al Eterno y no le sirvieron. Muy parecido a la hoy en día, ¿no? Donde nosotros venimos principalmente de corrientes, hablo nosotros occidentalizados, ¿no? Nosotros adoramos principalmente las nociones romanas acerca de Dios. Entonces, no, tenemos un Dios que es bueno, ¿cierto? Que hay gente que dice, no, es que el Dios... Hay hasta un libro que trata de decir eso, que el Dios del Antiguo Testamento es malo y que el del Nuevo Testamento cambió, que ese sí es bueno, que Jesús nos viene a librar de la ira de Jehová, ¿cierto? Porque Jehová es un Dios malo, castigador, mientras Jesús es la parte de amor. Sí, nos tratan de vender toda esa ilusión y eso no es así. Sí, Yeshua no es contrario al Padre, ni tampoco es, ¿cómo decirlo? Es alguien, un ser aparte del Padre. No, Él es un enviado por el Padre. Está comisionado con esa labor de ser el Mashiach. Pero ¿quién lo constituyó a Él como Mashiach? A lo sumo lo exaltó, ¿cierto? Dándole un nombre superior al de todos los hombres. Y en Hebreos entonces lo cataloga mayor que un ángel, mayor que Moshe, ¿cierto? Porque Moshe no es el Mashiach. En fin, lo coloca en una categoría donde solamente está el Mashiach de Israel, ¿sí? Que es Yeshua. Entonces, pues ahí tenemos eso por ahora, ¿vale? Entonces, sirvieron a los Baales y a Astarot, el niño en sus brazos. Es la misma historia, ¿vale? Eso fue lo que terminaron adorando nuestros padres en la antigüedad. Dice a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron al Eterno pero, y no le sirvieron, ¿sí? Entonces, vamos a volver a leerlo el 6. Dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno y sirvieron a los Baales y a Astarot, ¿cierto? Entonces, Baal y Astarot tenían su función o su forma, su versión en Siria, en Sidón, en Moab, en Amón, en Filistea. En cada uno de estos pueblos tenía su propia versión. Y todos esos, nuestro pueblo, nuestros padres terminaron adorándolo. Y dice, y se encendió la ira del Eterno contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Sí, las interminables guerras con los filisteos, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo. Estoy leyendo Jueces 10:8, Jueces 10:8, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo, 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo, que está en Galaad. Vamos a los mapas. Entonces, aquí tenemos el mapa de los 12 jueces de Israel, como dice en la parte inferior, ahí lo pueden ver. Pero 12 jueces de Israel, si ustedes ven ahí toda la tierra, y dice que los que estaban al otro lado del río Jordán, en la parte de... en la parte de Galaad, donde habitaba el amorreo. Entonces vamos a ubicarnos allá en el mapa, ¿cierto? Vamos a buscar por ahí a... Pues me salto, ¿cierto? Esta es la parte que está refiriéndose a la escritura, aquí donde está el nombre de Jefté. Toda esta región, este es el río Jordán, este hilo azul que ustedes ven. Si ustedes lo ven ahí, va pasando hasta que llega a cada su desembocadura, ¿sí? El río Jordán corre desde el mar de Tiberíades o el mar de Galilea, que Yeshua tantas veces cruzó de esquina a esquina, de orilla a orilla. Nace allí en el mar de Galilea y desemboca en el mar
de Sal, ¿cierto? O en el Mar Muerto, desemboca ahí. Tenemos entonces la zona donde está ubicado Jefté. Toda esta zona estaba habitada por los amorreos, toda esta zona que coloco acá. Pero aquí también había pues gente del pueblo de Israel, y toda esta gente se vio que atacada y oprimida por la gente de los amorreos. ¿Sí? O sea, esta historia se ubica en el norte, en el norte. Sigo allá, entonces anoten por ahí, la historia del capítulo 10, versículo 6 en adelante, es en el norte de Israel. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también la guerra contra Judá, contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron al Eterno diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. El pueblo entendió. Y el Eterno respondió a los hijos de Israel: no habéis sido oprimidos en Egipto de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek, de Maón, y clamando a mí no os libré de sus manos. Mas vosotros me habéis ¿qué? Dejado, y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. ¿Cierto? Todos esos dioses que vimos ahorita. Usted puede hacer el intento. Usted puede colocar, por ejemplo, la Trinidad. Por ejemplo, budista. Sí, la Trinidad budista. Y efectivamente le van a salir 3 seres. O un Buda de 3 caras. ¿Sí? Aquí tenemos esto mejor, que es mucho más diciente, ¿no? La Trinidad budista, que es Buda el principal, y los otros son manifestaciones posteriores a Buda, pero en este momento no recuerdo los nombres. Esta es la Trinidad de los ¿cómo se llaman estos manes? De los hindúes, ¿cierto? Donde tenemos a Brahma, que es el principal, y sus representaciones de esta manera, que serían como la Trinidad de allá. Aquí también tenemos la China, bueno, que dice que es la versión taiwanesa, sí, una Trinidad ahí. Aquí son 2 hombres y una mujer. Sí, entonces esos dioses siempre han existido. Aquí también, ¿verdad? Dentro del taoísmo, sí, también hay un tipo de creencia. Mírenla ahí, la Trinidad como tal. Sí, estos dioses siempre han sido los mismos, siempre han sido los mismos. ¿Y qué ha pasado? Que se han heredado de cultura en cultura, y lo único que se han cambiado son los nombres. O sea, lo que usted llama acá Padre, Hijo y Espíritu Santo, en otras culturas ya lo habían descrito y ya lo adoraban de manera pagana. ¿Sí? Sigo. Y los hijos de Israel respondieron al Eterno: hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Así habíamos leído la vez pasada. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron al Eterno, y él fue angustiado, ¿cierto? Esta es la tarea, a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre los que habitan en Galaad. O sea, aquel que se atreva a iniciar la guerra pasará a ser ahora un caudillo, un líder militar, un líder político para la gente de Galaad. Todo esto ubicado, repito, en el mapa, en la parte norte de Israel, ¿cierto? En toda esta parte norte fue donde se desarrolló la historia que estamos leyendo en este momento, ¿sí? En esta parte de acá. Entonces dice que los amonitas venían de esta parte norte y ellos cruzaron el Jordán para atacar todo el centro del país, que era Efraín, ubicado por acá, y Judá, ubicado por aquí cerca al Mar de Sal. ¿Listo? Espero que esté quedando medianamente claro. Acordémonos, la historia está en el norte, norte de Israel. ¿Listo? Norte de Israel. Aquí donde encuentran la palabra o el nombre Jefté. Voy a seguir y ya retomamos. Capítulo 11. Dice: Jefté, ¿sí o no? Galadita, osado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era de Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole:
no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. O sea, estaban viviendo con el abuelo y lo que le están diciendo los hijos a Jefté es: tú no vas a heredar lo que nuestro abuelo nos dejó. ¿Por qué? Porque usted es hijo de otra madre, usted es hijo de una prostituta, es decir, era medio hermano, ¿verdad?, de los hijos de su padre, ¿vale? O sea, que a Jefté le da un golpe familiar, un golpe militar, un golpe como lo quieran llamar, político, su propia familia, ¿vale? Huyó pues Jefté de sus hermanos, ¿sí? Y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Cuando coloca hombres ociosos, en aquella época, eran hombres que no iban a ejercer ningún tipo de trabajo en el campo. Sí, en aquella época o eras agricultor, o sea, cualquier trabajo relacionado con la agricultura, cualquiera lleva su nombre ahí, pero relacionado con la agricultura, o cualquiera relacionado directamente con los ganados, ¿sí? Entonces, cualquier trabajo relacionado al ganado, cualquier trabajo relacionado a la agricultura. Si no trabajabas en ninguno de los dos, entonces eras militar. Si no eras militar, entonces estabas consagrado a algún tipo de levita, ¿cierto? Trabajabas para un levita, así como más adelante en el libro de Jueces vamos a encontrar un levita que tiene unos sirvientes, ¿cierto? Era sirviente de un levita. O era porque usted era profeta, ¿cierto? O sencillamente usted no era ni tampoco militar ni nada de eso, ¿sí? Sino que usted era, ¿qué? Una persona que pasaba por ahí su tiempo, pues sin mucho que hacer, ¿vale? Eso es lo que dice la palabra ocioso en aquellos tiempos, que no se dedicaba a ninguna labor de aquellos momentos. Sí, si hoy, por ejemplo, uno de esos antiguos reviviera en este tiempo, pues diría que muchos de nosotros somos ociosos, ¿no? Porque pues no trabajamos directamente en el campo, muchos de los oficios de la actualidad son pues muy modernos, ¿no? Por ejemplo, los que trabajan en call center o demás, pues una persona de ese tiempo diría: no, pero eso no es un trabajo, estar ahí sentado todo el día, hay que estar bajo el sol, ¿sí? Estamos hablando de un choque de perspectivas y un cambio cultural que ya hubo en la humanidad, ¿sí? Entonces yo lo coloco, lo explico para que ustedes entiendan a qué se refiere hombres ociosos en aquel momento. Aconteció andando, y dicen además de eso que los cuales salían con él, o sea, era un parche que se armaba, sí, vámonos de parche, y se iban por ahí, quién sabe, por las montañas, las llanuras, porque realmente Top no está ubicada geográficamente donde queda. Sí es lejos de Galaad, pero no es, no se sabe exactamente su sitio. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. O sea, nos colocó primero la introducción de la guerra, retrocedió en el tiempo, nos mostró la historia de este sujeto llamado Jefté, y ahora ya empató las dos historias, tanto la introducción de la guerra de Amón como la vida de Jefté. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y le dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los hijos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y el Eterno los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: el Eterno sea contigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Entonces, ¿por qué dice acá arriba que él era ocioso? Hay dos posturas, ¿sí? Yo opino que tal vez Jefté, pues al estar en una tierra extraña, con la traición que le hicieron sus familiares y demás, pues pudo haber entrado como una etapa de, no sé si de depresión, pero una etapa así de tristeza que, pues que lo llevó a entregarse a no hacer nada. Sí, esa es una opción. Otros dicen que no, que como él era extraño, pues que la gente allá de Top no era que lo quisiera mucho. Sí, sin embargo no me inclino por esa opción, que es la opción que opinan casi todos, porque dice que él andaba con una gente en Top. Entonces si andaba con una gente para arriba y para abajo, pues no creo como tal que no lo hayan
apreciado, que le hayan hecho el feo. Ahí están las dos opciones, ¿cierto? Usted toma la que más considere usted que es correcta. Dice, entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo. No estamos hablando de rey, estamos hablando de caudillo. ¿Qué es un caudillo? Una persona que los va a guiar militar y políticamente. ¿Por qué lo fueron a buscar a él? ¿Cómo empieza el versículo 1? Era esforzado y valeroso. O sea, él estaba adiestrado en algún tipo de guerra, en algún tipo de combate, pero porque él no hizo nada contra los de Galaad y lo traicionaron. ¿Por qué qué? Porque se le voltearon fueron los de su propia casa. ¿Vale? Si Jefté conocía al Eterno, a mi parecer sí, porque miren la expresión que él dice. Dice, Jefté entonces, en el 9, Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y el Eterno los entregare de delante de mí, y el Eterno los entregare de delante de mí. Él sabía que la guerra no se ganaba con astucia militar, sino con ¿qué? Con la ayuda del Creador. Y envió Jefté mensajero, no, 11. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante del Eterno en Mizpa. O sea, era un tipo que tenía clara la existencia del Creador. Por lo menos hasta, ¿cierto? Vamos a esperar qué pasa más adelante. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? O sea, el tipo llegó de una vez tomando posesión de su cargo. Digo, pero ¿por qué vienes a hacer guerra contra nuestra tierra? ¿Cuál es el problema suyo conmigo? Le mandó a decir al rey de los amonitas. El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté. Les cuento un dato así interesante. Cómo se manejaba la diplomacia y la mensajería en aquel momento, pues como no había TCC, ni Servientrega, ni correo electrónico, pues tocaba ir en persona. Entonces imagínese que usted fuera fulanito de tal, usted va a ser el mensajero que va a llevar esto donde los amonitas, y lo vamos a enviar con estos dos militares como para mostrar una formación decente. En esa época pues prevalecía muchísimo ideas como la diplomacia, el trato entre los ejércitos, ¿cierto? El intercambio de mitivas, el intercambio entre mensajes, ¿sí? Y entonces estaba mal visto que usted como ejército atacara a los mensajeros del otro ejército. Primero porque venían en desventaja. Segundo porque eso era una clara provocación. Y en caso de que el otro pueblo ganara la guerra, no iba a tener misericordia. Entonces, entre todas las normas de la guerra en aquella época, se estableció o se daba por asumido que los mensajeros eran prácticamente intocables. Llevaban el mensaje y se retiraban a su campamento nuevamente. Hay muchas historias donde los mensajeros muchísimas veces enviaban a espías militares, ¿sí? Esas fueron ideas muy astutas, no solamente de parte de Israel. Por ejemplo, hay un pasaje, creo que es del rey David, donde él hace eso, manda unos mensajeros, pero dentro de los mensajeros manda a Joab, y Joab era el duro del ejército. O sea, el tipo fue a mirar es cómo están organizados, qué armamento tienen, qué tanta gente tienen. Sí, no mandaban tampoco al chino más joven, sí, tipo Simón Bolívar, que mandaba a los niños de 11 años a mirar dónde se habían escondido los españoles. Sí, no, mandaban a la gente más preparada para que echara un ojito a ver qué podía sacar de información. Y hay muchas historias donde entraban los mensajeros, ¿no? Y el pueblo enemigo se iba apartando, haciéndoles como un camino, pero ahí les echaban echando la madre, escupitajos, comida, pero sin llegar a matarlos, buscando una provocación. Sí, es muy interesante. En el libro que les recomendé la vez pasada, la historia de la guerra, el arte de la guerra, perdón, voy a colocarlo acá por si lo quieren buscar. Ese es uno de esos libros, como les digo yo, como un bestseller, sí, es muy raro prácticamente que no lo conozcan. Dice, por cuanto Israel tomó mi tierra, bueno, vamos a volver a leerlo, dice el 13. El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, por cuanto Israel tomó mi tierra, cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle, Jefté ha dicho así,
Israel no tomó la tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también el rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en el territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón toda su gente, acampó en Jahazá y peleó contra Israel. Pero el eterno Dios de Israel entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitan en aquel país. Ya voy a explicar todo esto. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo hasta Arnón, desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que el eterno Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de tu pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así todo lo que desposeyó el eterno nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Estamos viendo que Jefté es una persona valiente y arriesgada, y los tipos que llevan el mensaje tienen que tener esas espaditas bien colocadas en la cintura, porque créanme que llevar un mensaje de este tipo, esta frase que le lanzan acá al rey, es una ofensa. Sí, pero es una ofensa contra un acto pagano. Realmente creo que todos nosotros no es que vamos a hacer este tipo de paganismo, este tipo de ofensas. Pero por ejemplo Elías también le dijo a los profetas de Baal, ¿no? Grítenle más fuerte a su Dios, de pronto está en el baño y no los escucha. ¿Sí? Directo al grano, directo al grano. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Este texto es de los que más me gusta. Jefté es uno de mis jueces favoritos. Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, o sea, los tipos llegaron fue con ¿qué? Con los libros históricos, y le dijeron: miren, querido amigo amonita, acompañado de moabitas, ¿cierto? Ustedes vinieron a nosotros a reclamarnos esta tierra porque supuestamente Israel se las quitó a ustedes cuando subieron de Egipto. Y entonces abrieron los libros de historia. Miren, en los libros de historia dice que esta tierra nuestro pueblo la ganó fue que en una guerra. ¿Y por qué se generó la guerra? Porque sus antepasados no nos dejaron llegar a Jericó, más bien salieron a hacernos guerra. Si salen a hacernos guerra, tenemos que hacer guerra. Hicieron guerra los israelitas y ganaron. Al ganar la guerra se apoderaron de un terreno. Pero lo que más me parece interesante de los historiadores, porque mandó fue prácticamente a tremendos enciclopedistas, ¿sí? Le dijeron toda la historia del pueblo de Israel con fechas y todo. Sí, por eso usted tiene que ser acuicioso, no por este texto, sino que hay personas que no entienden mediante la fe. Toca hablarles con qué, con datos históricos y con la ciencia, porque hay gente como el tipo de Moab y del otro de Amón, ¿cierto? Que ellos no entienden mediante la fe. Dice: cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y a sus aldeas, a Orer y a sus aldeas, a todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en este tiempo? Por eso digo que estos manes que fueron, tuvieron que haber tenido un coraje, ¿cierto? Una valentía impresionante, porque para usted meterse en medio del ejército extranjero y decirle: bueno, si las ciudades son suyas, ¿por qué llevamos 300 años viviendo acá y ustedes estaban guardaditos en sus casas? ¿Por qué después de 300 años vinieron a pelearnos? Es como si España hoy nos invadiera otra vez, diciendo que ellos nos dominaron durante tanto tiempo y que ahora vienen a reclamar lo que es suyo. Uno diría: pero ¿ustedes hace cuánto que se fueron? ¿Por qué no volvieron en todo este tiempo? ¿Por qué vienen ahora? Sí, es más o menos como una discusión de ese estilo. Es una discusión de tipo ¿qué? Histórica. Por ahora no han mencionado para nada lo teológico.
Lo único teológico es que él le dice, los mensajeros le dicen, a nosotros la guerra y la posesión nos las dio el Eterno. ¿Y acaso si a ti la guerra y la posesión te la diera Quemos, tú no tomarías toda la tierra? O sea, le está diciendo, su Dios sí puede y el de nosotros no. Sigo. 27. Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. O sea, después de 300 años se acordaron que esas ciudades eran de ellos. Lo que estaban aprovechando era que un desorden que había en el norte de Israel por todo lo que había pasado en generaciones anteriores con Gedeón, sus hijos que habían pervertido toda esa parte norte con ¿qué? Con un efod hecho en oro. Dice, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. El Eterno, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Un tipo terco, un tipo necio. Ya sabemos cómo va a terminar esta historia. Lo más probable es que este rey y todos los amonitas terminen muertos, ¿cierto? En fin. Y el espíritu del Eterno vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés y de allí pasó a Mizpa de Galaad y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto al Eterno diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese, victorioso de los amonitas, será el Eterno y lo ofreceré en holocausto. ¿Cierto? Esto es lo que vamos a dar de tarea, pero si verdaderamente le ofreció ese holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y el Eterno los entregó en su mano, desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Se los dije, ¿no? Ya sabemos para dónde iba todo eso, porque Jefté está siendo diplomático. Jefté está diciendo, ¿para qué nos vamos a meter en una guerra? Si obviamente nosotros con Jehová de nuestra parte, con el Eterno, con Yuhet Bajei, con Adonai, ¿cierto? Ustedes no nos van a ganar. Entonces yo les coloco los datos históricos, ¿verdad? Para que ustedes rehúsen esa idea. Esto me recuerda muchísimo a lo que pasa en la tierra de Israel hoy en día. Que todas las pruebas históricas nos muestran que efectivamente esa tierra pertenece a los hijos de Israel. O sea, para nosotros está esa tierra, ¿verdad? Por ahora está habitada principalmente por los hermanos de la casa de Judá. Y nosotros nos alegramos en eso. Es mejor que estén nuestros hermanos a que estén los musulmanes o gente pagana, ¿cierto? Obviamente. Entonces vienen los musulmanes y dicen, no muchachos, que esa tierra es de nosotros, ¿verdad? Pero cosa curiosa, cuando los musulmanes oran, adivinen hacia dónde miran. ¿Hacia Jerusalén? No, miran hacia la Meca. Porque la ciudad sagrada de ellos no es Jerusalén, es la Meca. Solamente en una ocasión está mencionada la palabra Jerusalén en el Corán. Y es cuando supuestamente Mahoma subió en un caballo y el caballo con alas lo recogió en la Meca y lo transportó pues por todo el mundo aquel conocido, ¿no? Y en Jerusalén emprendió su vuelo hacia el cielo igual que Jesucristo, porque Mahoma creía en Jesucristo, no en Yeshua, porque Mahoma no estaba para tener ese conocimiento, ¿no? Un pastor que ni siquiera sabía hablar ni escribir, ¿cierto? No era un hombre de grandes letras, un salvaje, sí, tal cual, así lo escriben los libros de historia. Entonces, este sujeto creía en Jesucristo y él también inventó eso, que él había ascendido a los cielos en un caballo. Sí, no, pues qué historia tan fenomenal. Resulta que nuestros patriarcas se dieron allá literalmente espadazos, lanzazos, cuchillo, como usted lo quiera poner, con los pueblos de esa región y los acabaron y los sacaron. Y la parte donde está hoy en día el Muro de los Lamentos y la mezquita, las mezquitas esas que están ahí, todo ese territorio fue el territorio que David, nuestro padre, compró de mano de los jebuseos. Sí, eso no creamos que nuestros antepasados regalaron esa tierra porque sí, eso les costó sangre, sudor. Resulta que en Jerusalén están las tumbas de casi todos los profetas. Está la tumba del rey David. Cada vez que abren un hueco para excavar, adivinen de qué encuentran rastro. De los hebreos de los siglos 19, 18 antes de la era común. Sí, cuando abren ahí piedras del templo,
o de las mezquitas y eso que encuentran por debajo. Rastros de los judíos del siglo I, rastros de los macabeos. Entonces esa tierra indefectiblemente es de la nación de Israel. Hoy en día la nación está dispersa por todo el planeta, casa de Judá, casa de Israel. Allá tenemos una representativa, una comitiva muy importante que son los hermanos de la casa de Judá principalmente, y celebramos que ellos ya estén allá. Muy bien, excelente, que Dios les dé mano fuerte para sacar a los enemigos de Israel, y como dice Zacarías capítulo 13, que los coloque un día como fuego para quemar la estopa que son los demás pueblos y que los arrasen por completo, porque para eso tienen todo el planeta, pero esa tierra no, ¿sí? Eso era en aquella época, y esto era, eso es en esa época, en esta época, y esta imagen de acá, que justamente la encontré en un libro, es lo que fue en la época de Yeshua, ¿sí? El llamado Monte del Templo. Como se dan cuenta, es una elaboración bastante alta, y de bobadas de que esa tierra pertenece a los musulmanes, o como dijo la ONU, eso es un territorio internacional, o sea, ahí mandamos nosotros, dijo la ONU. Sí, espectacular, pero a nuestros padres les costó sangre, sudor y muertos, sí, ellos fueron los que los colocaron. Bien, ¿dónde estamos? Vamos por acá. Entonces, cuando usted a veces debate con alguien acerca de ese tema, lo mejor es llevar datos históricos, porque si usted coge por la parte de la fe, lo más probable es que no le entienda, ¿sí? Porque su fe y la de él son diferentes, entonces ya hay un problema. Mientras que la historia, en todo, exactamente las culturas, es básicamente los mismos acontecimientos. Ustedes pueden leer libros de historiadores musulmanes y ellos dicen también, esta tierra, la tierra de Jerusalén, de Israel, y eso le pertenece a quién, a los hijos de Israel. Es más, en el Corán hay un texto que lo dice, que Alá, a causa de que el pueblo de Israel era muy pobre, decidió entregarle ese pedazo de tierra, y ese pedazo de tierra pues incluye nada más y nada menos que todo esto donde ellos nos colocaron esta basura, ¿cierto? Porque eso no es más que basura, paganismo, ¿cierto? Todo lo que ustedes ven por ahí, ¿cierto? Basura, ¿vale? Continúo. Entonces, siempre acuérdense de Jefté. Jefté no envió a hablar de Dios, ni mandó a predicar, ni mandó a enseñarles quién era Jehová. El tipo llegó con las enciclopedias y con los datos históricos y con las fechas, ¿cierto? Y ya, con eso, inmediatamente, ¿qué hizo el rey de Amón? Ni siquiera le mandó más respuestas. ¿Qué le va a responder si todo lo que le están citando es verdad? ¿Sí? ¿Qué le va a responder a alguien cuando usted le dice, es que allá en Jerusalén está la tumba de David? ¿Qué le va a decir? ¿Que no? O sea, ¿va a negar un lugar que está ahí? Cuando usted le diga, no, es que esta mezquita es del siglo VIII, y resulta que todo esto alrededor es del siglo X antes de la era común. Esto es del siglo VIII de la era común. Es decir, todos los alrededores a esta mezquita, que vuelvo y repito, es basura, ¿cierto? Todo lo que está alrededor de esto tiene más de 3000 años, y esto tiene apenas 1200. Pregunta técnica, ¿quién llegó primero? ¿Esto o lo que construyeron al lado? Sí, es como una cosa histórica, o sea, eso no lo podemos negar ni poner en duda, ¿vale? Entonces, cuando usted vaya a hablar con alguien, también llévese sus datos históricos. Acuérdese de Jefté, valiente el tipo y valiente a los que envió, pero no los envió a hacer la guerra ni de espía, no, los envió fue con datos históricos. Dice, y desde Aroer hasta... Entonces les dijo, muchachos, yo no quiero entrar en guerra con ustedes porque lo más seguro es que yo les voy a ganar. Y si les gano, pues los voy a matar, básicamente. Sí, ¿y qué llegó hizo Jefté? Los derrotó y los sometió. Listo, eso era toda la bulla de ellos. Sí, ahora todas estas acciones se permitieron, no solamente por mano de Jefté, porque Jefté mismo lo dice, sino por la misericordia de Dios. ¿Misericordia por qué? Porque el pueblo había eliminado al final del capítulo 10 todos los ídolos y demás, ¿vale? Entonces, cuando a usted le dicen es que la iglesia del Santo Sepulcro allá en Jerusalén, eso es basura, por no decir otra palabra, ¿cierto? Eso es basura. Allá no tiene por qué estar ninguna iglesia, ni nada de eso. Sí, solamente tiene que estar los restos, lo que quedó del templo, y habitando allá los hermanos de la casa de Israel y Judá, que lo pueden hacer y que el Eterno se lo ha permitido hasta ahora, ¿vale? Entonces volvió Jefté a Mizpa a su casa, y de aquí que su hija salía... bueno, vamos acá. Entonces, bueno, se acabó la guerra, y él había prometido que cualquiera que saliera de su casa la iba a sacrificar. Entonces volvió Jefté a Mizpa a su casa, y de aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas.
y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra al Eterno y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra al Eterno, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que el Eterno ha hecho venganza de tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, dame por 2 meses que vaya y descienda por los montes, y llore mi virginidad yo y mis compañeras. Él entonces le dijo: ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaíta 4 días al año. Sí, vamos con el 12, creo que el 12 ya cambia de tema, ¿no? Ah, no. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Imagínense la pelea que había entre las tribus. Sí, un hombre de Galaad, sí, de la tribu de Zabulón o de la tribu de Neftalí, fue a la guerra, del otro a los amonitas, y los otros bravos porque no los invitaron a la guerra. Es como, ¿quién invita a otro a la guerra? Sí, es como invitar a un velorio. Vamos, Camilo lo invita a un velorio. Ay, sí, vamos. No, como que uno asume si debe o si no debe ir. Y Jefté le respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé, y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y el Eterno me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear? Sí, miren que Jefté era una persona que primero que todo llamaba ¿qué? Al diálogo. No era como Sansón, que le caían los filisteos y tomaba por ahí una piedra, un pedazo de palo y a matar filisteos. Sí, no, él le gustaba era primero la diplomacia. Sí, son caracteres, no porque uno esté bien y el otro esté mal. Son caracteres. Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín. Se imaginarán entonces el tipo de guerreros que eran los galaditas. Porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín, y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galaad les preguntaban: ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, entonces le decían: ahora pues di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán, y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Una guerra innecesaria, pero ¿quién la inició? Los hijos de Efraín. Y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté Galaíta y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Después que él juzgó a Israel, Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Bueno, ya este es el siguiente, ¿no? Ibzán. Volvamos a la historia de Jefté. Entonces, va a quedar de tarea, que no participamos mucho hoy. Yo quería explicarles eso de los actos históricos. Quedan 2 tareas. Primero, ¿cómo así que el Eterno se angustió en los pasajes finales del 10? ¿Y cómo así que Jefté sacrificó a la hija? ¿Se le puede prometer eso al Eterno? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Que tenía alguna salida Jefté si no era sacrificar a su hija? ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado? ¿Fue un comportamiento Torah? ¿Qué encuentran ustedes allí? Bien, esa es la pregunta entonces de tarea. Bien, acuérdense, la enseñanza de hoy es: cuando usted vaya a un debate, siempre lleve en sus argumentos datos históricos, porque los datos históricos en algunos debates van por encima de lo teológico. Digo algunos debates, ¿cierto? Cuando usted debate con una persona que es atea, la parte teológica va a entrar en un segundo plano, porque para que usted le va a explicar las palabras en hebreo, y eso sí es una persona que no, ni fu ni fa con eso, no tiene todavía el toque, ¿sí? Pero los datos históricos, esos sí son innegables, ¿vale?
Y bueno, la otra semana entonces continuamos aquí. Shalom para todos.